Cuando llamé para decirle a mi hijo que mi esposa había fallecido, me dijo: «Deja de ser dramático. Mi esposa me necesita para la gira en Europa». Lloré en silencio. Nadie vino al funeral. Cuando el abogado me habló de la herencia, me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué nos estás viendo para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Ross, mi nombre es Esteban y tengo 62 años. Hace 3 días hice la llamada más difícil de mi vida, y la respuesta que recibí cambió todo lo que creía saber sobre la familia. Margarita había estado enferma durante meses. El médico decía que era su corazón, pero yo sabía que era algo más. Estaba cansada de luchar, cansada de esperar que nuestro hijo Marcos llamara, cansada de fingir que la frialdad de su esposa Sofía no le dolía. Cuando falleció el martes por la mañana a las 6:47, le tomé la mano y le prometí que lo intentaría una vez más con Marcos. Y esperé hasta esa tarde para llamarlo. Mis dedos temblaban mientras marcaba su número, el mismo al que llamaba para felicitarlo en sus cumpleaños y días festivos, el mismo que ya casi nunca respondía. «Papá», su voz sonaba molesta, como si estuviera interrumpiendo algo importante. «Marcos, necesito decirte algo». Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme. «Tu madre falleció esta mañana». El silencio al otro lado de la línea se sintió eterno. Podía escuchar música de fondo, risas, el sonido de gente pasándola bien. «Papá, deja de ser tan dramático», dijo finalmente. «Sofía me necesita para la gira europea. Estamos en París ahora mismo y mañana vamos a Roma. Mamá probablemente solo esté teniendo otro de sus episodios». Mi corazón se detuvo. «Marcos, se ha ido. Margarita está muerta». Otra pausa. Luego escuché la voz de Sofía de fondo, aguda e impaciente. «¿Quién es? Tenemos que irnos a cenar». «Mira, papá», dijo Marcos. Y su tono cambió a esa voz condescendiente que usaba desde que se casó con Sofía hace 5 años. «No puedo lidiar con tu drama ahora mismo. Planeamos este viaje por meses. Mamá lo entenderá». La línea se cortó. Me quedé sentado en la cocina, la misma cocina donde Margarita había preparado el desayuno cada mañana durante 35 años, mirando mi teléfono. Sentí el pecho vacío, como si alguien hubiera metido la mano y me hubiera arrancado todo lo que importaba. Lo llamé de nuevo, pero me mandó directo al buzón de voz. Intenté enviarle un mensaje de texto. «Tu madre murió esta mañana. Por favor, ven a casa». No hubo respuesta. Esa noche me senté junto al cuerpo de Margarita en la funeraria. La directora, una mujer amable llamada señora Chen, me preguntó sobre los preparativos. «¿A cuántas personas debemos esperar?», preguntó con delicadeza. Miré alrededor de la pequeña sala de velación. «Solo a mí», dije. Ella frunció el ceño. «¿Y otros miembros de la familia? ¿Hijos?» «Mi hijo está viajando por Europa», dije, sintiendo el sabor amargo de las palabras en mi boca. «No puede venir». La expresión de la señora Chen se suavizó con esa clase de lástima que me revolvía el estómago. Probablemente ya había visto esto antes, pero eso no lo hacía menos humillante. Los siguientes 2 días pasaron en un torbellino de llamadas telefónicas a parientes lejanos que apenas conocían a Margarita, a sus pocos amigos restantes, a vecinos que expresaban sus condolencias, pero tenían sus propias vidas ocupadas. El jueves por la mañana, el día del funeral, me desperté esperando contra toda esperanza que Marcos cruzara la puerta, que de alguna manera se diera cuenta de lo que había hecho y regresara a casa para despedirse de su madre. Me puse mi mejor traje, el azul marino que Margarita me había comprado para nuestro aniversario hace 2 años. Ella decía que me veía muy apuesto con él. Conduje hacia la funeraria con la radio apagada, apretando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La capilla estaba casi vacía. La señora Patterson, nuestra vecina, vino con su esposo. Janet, una antigua compañera de trabajo de Margarita, llegó con flores. El cartero, Rodríguez, pasó durante su ruta porque Margarita siempre le daba galletas caseras en Navidad. Eso fue todo. 5 personas, incluyéndome a mí, para despedir a una mujer que había pasado toda su vida cuidando de los demás. Me senté en la primera fila, mirando el ataúd de Margarita cubierto con las rosas rosadas que siempre le habían gustado. El pastor, alguien a quien apenas conocíamos porque habíamos dejado de ir a la iglesia hacía años, habló sobre el descanso eterno y el plan de Dios. Sus palabras se sintieron vacías, sin sentido.
Cuando llegó el momento de los elogios fúnebres, me puse de pie, con las piernas temblorosas. Sunan, se me quebró la voz al hablar de cómo Margarita preparaba el mejor pastel de manzana del condado, de cómo se quedaba despierta toda la noche cuando Marcos tenía neumonía de niño, de cómo trabajó en 2 empleos para ayudar a pagar su educación universitaria. No mencioné que Marcos no estaba allí. Todos podían ver los asientos vacíos. Después del servicio, mientras los pocos asistentes me daban el pésame, seguí revisando mi teléfono. Nada de Marcos, ni siquiera un mensaje de texto. En el cementerio, vi cómo bajaban a Margarita a la fosa. El sol brillaba, lo cual se sentía extrañamente mal. Debería haber estado lloviendo, un día gris, tan vacío como me sentía por dentro. La señora Patterson me apretó el hombro. Era una buena mujer. Esteban, amaba a ese muchacho tuyo más que a nada. Asentí, sin atreverme a hablar, porque esa era la peor parte, ¿verdad? Ella había amado a Marcos más que a nada en el mundo, y a él ni siquiera le importó venir a su funeral. Esa noche me senté en nuestra sala de estar, rodeado de arreglos florales de condolencia y refractarias, con comida que me habían traído los vecinos. La casa se sentía enorme y asfixiante al mismo. Cada rincón guardaba recuerdos de Margarita, pero también la resonante ausencia del hijo, que debería haber estado allí para compartir este dolor conmigo. Tomé mi teléfono una vez más y marcó el número de Marcos. Esta vez respondió, ¿ahora qué, papá? El funeral fue hoy, dije en voz baja. Ah, una pausa, ¿cómo salió todo? ¿Cómo salió todo? Casi me río por lo absurdo de la pregunta. Tu madre fue enterrada hoy, Marcos. Se ha ido para siempre, y tú no estuviste aquí. Papá, estás siendo ridículo. Sofía y yo no podíamos cancelar todo nuestro viaje así como así. ¿Tienes idea de cuánto costó esto? Mamá habría querido que fuéramos felices. Cerré los ojos sintiendo que algo se rompía dentro de mi pecho. Preguntó por ti. En el hospital no dejaba de preguntar cuándo vendrías a verla. Silencio, papá, tengo que colgar. Sofía hizo reservaciones en un restaurante elegante. Hablamos cuando regresemos. Y así, sin más, se fue de nuevo. Me quedé sentado en la penumbra de la tarde, rodeado de los restos de una vida que Margarita y yo habíamos construido juntos. Y me di cuenta de algo que tal vez había estado evitando durante años. Estaba completamente solo. La semana posterior al funeral de Margarita pasó como una lenta tortura. Cada mañana me despertaba y, por un instante, olvidaba que se había ido. Estiraba el brazo en la cama esperando encontrarla allí, o preparaba 2 tazas de café, por costumbre, antes de recordar que estaba solo. La casa se sentía como un museo ahora, llena de reliquias de una vida que de repente parecía muy lejana. Me descubría caminando por las habitaciones, tocando cosas que habían sido nuestras, y que ahora eran los lentes de lectura de Margarita en la mesa de noche, su taza favorita, esa, que tenía el asa astillada y que ella se negaba a tirar, el crucigrama a medio terminar en la mesa de la cocina, escrito con su letra en tinta azul. No me atrevía a mover nada de su lugar. 3 días después del funeral finalmente reuní el valor para revisar las cosas de Margarita. Comencé con su cómoda, pensando que sería más fácil que el armario. En el cajón superior, debajo de su joyero, encontré un álbum de fotos que nunca antes había visto. La cubierta de cuero estaba gastada y suave, y cuando lo abrí, se me cortó la respiración. Estaba lleno de fotos de Marcos de cuando era pequeño. No las fotos escolares formales o las de cumpleaños que guardábamos en la sala, sino tomas espontáneas que Margarita debió haber tomado cuando yo no miraba. Marcos a los 4 años, cubierto de lodo del patio trasero, sonriendo sin sus dientes frontales. Marcos a los 7, profundamente dormido en el sofá con nuestro viejo perro Rex. Marcos a los 10, ayudando a Margarita a plantar tomates en nuestro jardín, con el rostro serio por la concentración. Me senté en el borde de la cama pasando página tras página, recordando al niño que solía ser. El niño que corría hacia mí cuando yo llegaba del trabajo, que me suplicaba que le leyera un cuento más antes de dormir. El adolescente al que le avergonzábamos, pero que de todos modos asistía a las cenas familiares sin quejarse. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo se había convertido mi hijo en alguien a quien no le importaba volver a casa para el funeral de su propia madre? Sabía la respuesta, aunque no quisiera admitirla. Todo comenzó cuando conoció a Sofía. Marcos tenía 28 años cuando la trajo a casa por primera vez.
Ella era hermosa de esa manera pulida y costosa que te hacía sentir mal vestido en tu propia casa. Tenía un cabello rubio perfecto, dientes perfectos, modales perfectos. Nos llamaba señor y señora Morrison incluso después de que Margarita insistiera en que usara nuestros nombres de pila, pero había algo en sus ojos, una frialdad calculadora que me incomodaba. Margarita también lo notó, aunque intentó ocultar sus sentimientos. «Es encantadora», me había susurrado Margarita esa noche, después de que ellos regresaron a su departamento, pero pude escuchar la duda en su voz. «¿No te agrada?», le dije. Margarita guardó silencio durante un largo momento. «Solo espero que lo haga feliz». No fue una respuesta, pero fue todo lo que necesité escuchar. Los cambios en Marcos fueron graduales al principio. Comenzó a visitarnos con menos frecuencia, siempre con excusas sobre el trabajo o compromisos sociales. Cuando venía, Sofía se sentaba en silencio, revisando su teléfono, o entablando conversaciones educadas sobre cosas sin importancia. Nunca preguntaba por nuestras vidas, nunca parecía genuinamente interesada en conocernos. Pero Marcos estaba encandilado. Pendía de cada una de sus palabras, cambió su ropa para adaptarse al gusto de ella. Comenzó a hablar de manera diferente. Siempre había sido un poco materialista, pero con Sofía, eso se convirtió en una obsesión. De repente, nuestra casa era demasiado pequeña. Nuestro auto demasiado viejo, nuestras vidas demasiado simples. «¿De verdad deberías remodelar esta cocina?», había dicho Sofía durante una visita, pasando su dedo manicurado por nuestras encimeras de formica. «Estos gabinetes están tan anticuados». Margarita había trabajado turnos extra en la tienda departamental para poder pagar esos gabinetes 15 años antes. Estaba orgullosa de esa cocina. Encontré más fotos guardadas en el cajón de Margarita, imágenes de la boda de Marcos y Sofía hace 5 años. Recuerdo ese día con una mezcla de alegría y tristeza. Marcos se veía feliz, genuinamente feliz, y esperé que tal vez yo me hubiera equivocado con Sofía. Pero incluso en las fotos de la boda, podía ver cómo crecía la distancia. En cada imagen, Sofía se colocaba entre Marcos y nosotros, con una sonrisa brillante y falsa. Margarita también lo notó. «Mira esta», me dijo más tarde, señalando una foto familiar donde la mano de Sofía estaba firmemente plantada en el brazo de Marcos, alejándolo de nosotros incluso mientras se tomaba la foto. Yo había descartado las preocupaciones de Margarita en ese entonces, diciéndole que estaba exagerando. Ahora me arrepiento de eso. Margarita siempre había sido mejor que yo para leer a las personas. Lo peor era ver cómo cambiaba Marcos cuando estaba cerca de Sofía. Comenzó a corregir la forma en que Margarita ponía la mesa, a criticar la comida que cocinaba, a hacer comentarios sobre lo poco sofisticado que era nuestro hogar. Nunca antes le había hablado así a su madre. «Marcos», le dije una noche después de que hizo un comentario especialmente hiriente sobre el asado de carne de Margarita. «Ya es suficiente». Me miró como si yo fuera el que estaba siendo irracional. «Solo digo, papá, que hay mejores formas de cocinar la carne. Sofía me enseña excelentes recetas». Margarita sonrió y asintió, pero vi el dolor en sus ojos. Ella había estado preparando ese asado durante 30 años, y a Marcos siempre le había encantado. Seguí buscando entre las cosas de Margarita, encontrando pruebas de todas las formas en que había intentado mantener una relación con nuestro hijo. Tarjetas de cumpleaños que le había enviado y que nunca fueron agradecidas. Regalos de Navidad que nunca se mencionaron. Fotos que le había mandado por correo y que él probablemente tiró a la basura. En su joyero encontré algo que me oprimió el pecho. Era un pequeño corazón de madera pintado de rojo, con las palabras «Para la mejor mamá del mundo», escritas con letras infantiles. Marcos se lo había hecho en 3er grado, y ella lo había conservado todos estos años. Junto a él, había una carta doblada en 4 partes, desgastada por el uso. Reconocí la letra de Marcos, aunque se veía más joven, menos segura. Estaba fechada en su 2º año de universidad. «Querida mamá», comenzaba, «sé que no lo digo lo suficiente, pero gracias por todo lo que has hecho por mí. Sé que papá trabaja duro, pero tú eres la que siempre ha estado ahí cuando te necesité. Eres la persona más fuerte que conozco, y espero que algún día pueda hacerte sentir tan orgullosa como tú me has hecho sentir a mí. Con amor siempre, Marcos». Tuve que dejar de leer.
El contraste entre ese joven y la persona a la que no le importó asistir al funeral de su madre era demasiado doloroso. Pero Margarita lo había conservado todos estos años, junto con cualquier otro rastro de amor que Marcos le hubiera mostrado alguna vez. Incluso cuando él se volvió frío y distante. Incluso cuando Sofía lo envenenó lentamente contra nosotros. Margarita se aferró a la esperanza de que, en algún lugar dentro de él, ese niño amoroso todavía existiera. Cerré el joyero y me recosté en la cama, abrumado por el peso de todos esos recuerdos. Margarita había muerto esperando que Marcos recordara quién solía ser. Murió creyendo que en el fondo todavía nos amaba, pero su ausencia en el funeral demostró lo que yo había temido reconocer durante años. El hijo que habíamos criado, el niño que había hecho ese corazón de madera, se había ido. En su lugar había alguien a quien apenas reconocía, alguien que había elegido a una mujer fría y manipuladora por encima de los padres que lo habían sacrificado todo por él. Mientras estaba allí sentado, rodeado de las pruebas del amor de Margarita, sentí algo que nunca antes había experimentado hacia mi propio hijo. No era exactamente odio, pero estaba cerca. Era el sabor amargo de una decepción tan profunda que se había transformado en algo más duro. Margarita había muerto amando todavía a Marcos, inventando excusas para él, creyendo que cambiaría. Pero yo ya no creía más. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden reparar. Y algunos hijos no valen el dolor que causan. 2 semanas después del funeral de Margarita, recibí una llamada de Harold Brennan, el abogado de Margarita. Ni siquiera sabía que ella tenía un abogado. Señor Morrison, dijo con esa voz cautelosa que usan los abogados cuando están a punto de decirte algo importante. Necesito programar una cita con usted para hablar sobre el patrimonio de su esposa. ¿Patrimonio? La palabra sonaba demasiado grande para lo que Margarita y yo teníamos. Éramos dueños de nuestra casa, teníamos algunos ahorros, un par de autos viejos. Nada que requiriera un abogado. Creo que debe haber algún error, le dije. Realmente no tenemos un patrimonio, solo la casa y una pequeña cuenta de ahorros. Señor Morrison, dijo amablemente, creo que querrá venir. Hay algunas cosas sobre la situación financiera de su esposa que podrían sorprenderlo. Programé la cita para el martes siguiente. Conduje hasta su oficina en el centro, un edificio modesto que no parecía el tipo de lugar al que iría la gente rica. Harold Brennan era un hombre pequeño, de unos 60 años, con ojos amables detrás de unos lentes de montura metálica. Por favor, tome asiento, dijo, señalando una silla frente a su escritorio. Abrió una carpeta gruesa y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Señor Morrison, ¿qué tanto sabe de los asuntos financieros de su esposa? Todo, pensé. Llevábamos casados 35 años. Lo compartíamos todo. Margarita manejaba nuestra chequera, dije. Siempre fue mejor con los números que yo, pero no teníamos mucho. Yo trabajé en la fábrica durante 40 años. Ella trabajaba a tiempo parcial en la tienda departamental. Vivíamos de forma sencilla. Harold asintió lentamente. Su esposa era, en verdad, una mujer muy cuidadosa con el dinero, más cuidadosa de lo que usted imagina. Sacó un documento y lo colocó frente a mí. Señor Morrison, su esposa era propietaria de 4 propiedades de alquiler en el condado vecino. También tenía cuentas de inversión en 3 firmas diferentes y una póliza de seguro de vida por valor de $500,000. Me quedé mirando los papeles frente a mí, con los números borrosos ante mis ojos. Eso es imposible. Yo lo habría sabido. Heredó la primera propiedad de su tía hace 15 años, explicó Harold. En lugar de venderla, la arregló y la rentó. Luego usó los ingresos del alquiler para comprar más propiedades. Fue muy estratégica en eso. La cabeza me daba vueltas. Pero ¿de dónde sacó el dinero para la reparación, para los pagos iniciales? Su esposa trabajaba más que a tiempo parcial en la tienda departamental, señor Morrison. En realidad, fue la subgerente durante los últimos 10 años. También llevaba la contabilidad de varios pequeños negocios locales. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Nunca me dijo nada de esto. La expresión de Harold se volvió compasiva. Llevaba registros detallados. En sus notas menciona que quería sorprenderlo con su seguridad financiera cuando usted se jubilara. Afirma, planeaba decírselo todo en su cumpleaños número 65. Dentro de 3 años. Margarita planeaba darme la sorpresa en 3 años. ¿Cuánto? Pregunté, con un hilo de voz.
Harold consultó otro documento. El valor total estimado de todos los activos, incluida la casa en la que vive, es de aproximadamente 1 a 2 millones de dólares. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac de un reloj en la pared. Pensé en todas las veces que me había preocupado por el dinero, en todas las veces que había trabajado horas extras para pagar la universidad de Marcos, en todas las veces Margarita había dicho que debíamos tener cuidado con los gastos. Había estado sentada sobre más de 1 millón de dólares. ¿Por qué? Logré articular finalmente. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Por sus notas, parece que quería asegurarse de que usted nunca se sintiera presionado a jubilarse antes de estar listo. También menciona que no quería que Marcos supiera sobre el dinero hasta que fuera mayor y más maduro. Al mencionar a Marcos, algo frío se instaló en mi estómago. ¿Él lo sabe ahora? No por mí, dijo Harold. A ver, la información sobre los patrimonios a veces se convierte en registro público. Los rumores siempre encuentran la forma de correr. Como si hubiera sido convocado por nuestra conversación, mi teléfono sonó. El nombre de Marcos apareció en la pantalla. No había sabido de él desde la noche del funeral, hacía 3 semanas. Mi primer instinto fue dejar que se fuera al buzón de voz, pero Harold me observaba con curiosidad. Disculpe, dije, saliendo al pasillo para responder. ¿Papá? La voz de Marcos era cálida, más cálida de lo que había sido en años. ¿Cómo lo estás llevando? El cambio repentino en su tono me dio escalofríos. Ahí voy manejándolo. Escucha, me siento terrible por haberme perdido el funeral de mamá. Sofía y yo hemos estado hablando, y nos dimos cuenta de que debimos haber estado allí contigo. No dije nada. El caso es, papá, que estamos preocupados por ti. Vivir solo en esa casa tan grande, lidiando con todos los asuntos de mamá por tu cuenta, no debe ser fácil. Estoy bien, Marcos, pero a eso me refiero. No tendrías por qué estar bien tú solo. Sofía y yo lo hemos estado discutiendo, y creemos que deberías venir a quedarte con nosotros un tiempo, solo hasta que te recuperes. Quedarme con ellos, en su costoso departamento donde nunca me había sentido bienvenido, donde Sofía me miraba como si fuera algo desagradable que hubiera pisado. Eso no es necesario, dije. Papá, por favor, déjanos ayudarte. Sabemos que mamá probablemente dejó las cosas hechas un desastre. Financieramente hablando, déjame echarle un vistazo a todo, ayudarte a ordenarlo. Ahí estaba. Quería ayudarme a ordenar las finanzas de Margarita. ¿Cómo sabías que había algo que ordenar? Pregunté. Una pausa. Solo una fracción de segundo demasiado larga. Bueno, solo lo asumí, ya sabes. Siempre hay papeleo cuando alguien muere. Estaba mintiendo. De alguna manera, ya se había enterado de la existencia del dinero. Marcos, dije despacio, ¿quién te habló del patrimonio de tu madre? Otra pausa. ¿Qué patrimonio, papá? Solo me refería a las cosas normales, ya sabes. Cuentas bancarias, pólizas de seguro. Tengo que irme, dije. Papá, espera. De verdad queremos ayudar. ¿Por qué no vamos este fin de semana y...? Colgué. Cuando regresé a la oficina de Harold, él me miró a la cara y asintió con complicidad. ¿Buscó? ¿Era Marcos? Preguntó. ¿Cómo lo supo? Su esposa era una mujer muy sacia, señor Morrison. Dejó instrucciones muy específicas sobre su patrimonio. Sacó otro documento. Le preocupaba que Marcos no manejara adecuadamente el conocimiento de sus activos, especialmente dada la influencia de su esposa. ¿Qué tipo de instrucciones? Harold se acomodó los lentes. Estableció lo que se llama un testamento, bajo condiciones. La mayor parte del patrimonio es para usted, naturalmente, pero hay disposiciones sobre lo que sucede si Marcos impugna el testamento o intenta manipularlo para que le dé el control de los activos. Sí. ¿Qué tipo de disposiciones? Si Marcos demuestra que su interés en el patrimonio es puramente financiero, si intenta que lo declaren incompetente, o si trata de obligarlo a liquidar activos en contra de su voluntad, su herencia se reduce a una cantidad simbólica. Todo lo demás se destina a la caridad. Miré a Harold con asombro. Ella había planeado esto. Su esposa estaba muy preocupada por el comportamiento de Marcos en los últimos años. Guardó notas detalladas sobre las interacciones de él con ambos, sus crecientes demandas de dinero y la influencia de su esposa sobre él. Quería protegerlo. Pensé en la llamada de Marcos, la repentina calidez en su voz, su oferta para ayudarme a ordenar las finanzas de Margarita.
¿Cómo probaría ella sus intenciones?, pregunté. Harold sonrió con gravedad. Ella grabó algunas de sus conversaciones, con el conocimiento de ellos, por supuesto. También guardó copias de los mensajes de texto y correos electrónicos, donde Marcos pedía dinero o hacía comentarios despectivos sobre el estilo de vida de ustedes. Lo documentó todo. Tu Margarita había estado construyendo un caso contra su propio hijo. Hay algo más, continuó Harold. Su esposa le dejó una carta para que la lea antes de tomar cualquier decisión sobre el patrimonio. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito con la caligrafía cuidadosa de Margarita. Mis manos temblaron al abrirlo. Mi queridísimo Esteban, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y Harold te ha hablado del dinero. Sé que estás sorprendido y probablemente un poco dolido porque te oculté esto, pero tenía mis razones. He visto cambiar a Marcos en los últimos años, y eso me rompe el corazón. El hijo que criamos, el niño que me hizo ese corazón de madera, todavía está allí dentro en alguna parte, pero Sofía lo ha envenenado contra nosotros, y temo que el dinero solo empeore las cosas. Te lo he dejado todo a ti, porque confío en que harás lo correcto. Si Marcos se acerca a ti con amor, con un arrepentimiento genuino por cómo nos ha tratado, entonces comparte lo que consideres apropiado. Pero si viene a ti porque se enteró del dinero, si intenta manipularte o controlarte, entonces sabrás qué hacer. Te amo, Esteban. Siempre lo he hecho. Y también amo a Marcos, pero no dejaré que te destruya como nos ha estado destruyendo a nosotros. Sé fuerte, sé inteligente, y recuerda que mereces ser feliz. Con todo mi amor, Margarita. Doblé la carta con cuidado. Con las manos temblorosas, Margarita lo había sabido. Sabía que Marcos llamaría. Sabía que intentaría poner sus manos sobre el dinero. Me había protegido incluso desde el más allá. Harold me observaba con atención. ¿Qué le gustaría hacer, señor Morrison? Miré por la ventana hacia la calle de abajo, donde la gente seguía con sus vidas ordinarias, ajena a que mi mundo acababa de cambiar por completo. Me gustaría saber exactamente qué pruebas reunió Margarita. Dije, y me gustaría entender todas las condiciones del testamento. Por supuesto. Mientras Harold comenzó a sacar más archivos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Marcos. Papá, Sofía y yo volamos de regreso este fin de semana. Queremos estar allí para apoyarte. Le mostré el mensaje a Harold. Él sacó la cabeza con tristeza. Su esposa era una mujer muy perceptiva, dijo. Afuera comenzó a llover. Marcos y Sofía llegaron el sábado por la mañana. Escuché su auto de alquiler detenerse en la entrada, el motor de algún sedán costoso, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. A través de la ventana de la sala, los vi sentados en el auto durante varios minutos, teniendo lo que parecía una conversación intensa. Sofía gesticulaba con las manos, con el rostro animado, de una manera que rara vez le había visto. Marcos asentía repetidamente, como un estudiante que recibe sus últimas instrucciones, cuando, no diferentes en apariencia, sino en su propósito. Había algo depredador en la forma en que caminaban hacia la puerta principal, como cazadores que se acercan a una presa herida. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar. «Papá». La voz de Marcos fue fuerte, demasiado entusiasta. Me envolvió en un abrazo que se sintió ensayado, sosteniéndolo el tiempo justo para parecer genuino, pero no lo suficiente como para ser cómodo. «Esteban», dijo Sofía, dando un paso adelante con una sonrisa de simpatía que no llegaba a sus ojos. «Sentimos mucho tu pérdida. Margarita era una mujer muy especial. Era la primera vez en 5 años que llamaba a Margarita por su nombre en lugar de tu esposa o la madre de Marcos». Entraron y noté cómo sus ojos se movían por la habitación, haciendo un inventario. La mirada de Sofía se detuvo en la vitrina de porcelana antigua de Margarita, el reloj de pie que había estado en mi familia por generaciones, las pinturas de paisajes que Margarita había coleccionado a lo largo de los años. «La casa se ve exactamente igual», dijo Marcos, acomodándose en el sofá donde solía ver caricaturas cuando era niño. «Es reconfortante de alguna manera». Sofía se sentó a su lado con una postura perfecta y las manos cruzadas pulcramente sobre el regazo. Llevaba lo que parecía un costoso vestido negro, apropiado para el luto, y la joyería justa para sugerir riqueza sin ser ostentosa. Cada detalle de su apariencia había sido calculado.
Trajimos café de ese lugar que te gusta en el centro, dijo Marcos, señalando una bolsa que sostenía Sofía. Sofía insistió. Yo no sabía que Sofía conociera algún lugar que me gustara. En 5 años nunca había mostrado interés por mis gustos en nada. Es un buen detalle, dije, aceptando la bolsa. ¿Quieren un poco ahora, ah? En realidad, papá, queríamos hablar contigo de algo importante primero. Marcos se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Sofía y yo hemos estado muy preocupados de que vivas aquí solo. He estado viviendo aquí durante 3 semanas sin ningún problema. Sofía intervino, con voz suave y preocupada. Esteban, sabemos lo fuerte e independiente que eres, pero perder a un cónyuge es traumático, y a veces las personas no se dan cuenta de cuánta ayuda necesitan. ¿Qué tipo de ayuda? Marcos y Sofía intercambiaron una mirada, una de esas comunicaciones silenciosas entre parejas casadas. But there was something calculated about it, like they'd practiced this moment. Bueno, dijo Marcos, para empezar, lidiar con los asuntos de mamá, las cuentas bancarias, las pólizas de seguro, todo ese papeleo. Puede ser abrumador. Tengo un abogado que me ayuda con eso. ¿Ah, sí? Las cejas perfectamente depiladas de Sofía se elevaron ligeramente. Eso parece costoso. La mayoría de la gente maneja estas cosas por sí misma, especialmente cuando el patrimonio es, bueno, modesto. Había una labor de pesca de información aquí, y no estaban siendo sutiles. Y no, Harold Brennan se está encargando de todo, dije. Marcos frunció el ceño. ¿Harold Brennan? Nunca escuché a mamá mencionarlo. Hay mucho sobre tu madre que nunca te molestaste en conocer. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y un silencio incómodo se apoderó de la habitación. La mandíbula de Marcos se tensó, pero Sofía colocó una mano tranquilizadora en su brazo. Por supuesto que sí, dijo Sofía con suavidad. Margarita era una persona muy reservada. Solo nos preocupa que alguien se esté aprovechando de ti en un momento tan difícil. Estos abogados de sucesiones pueden ser muy caros. ¿Él no se está aprovechando de mí? Papá, dijo Marcos, y su tono se volvió más directo. ¿Cuánto dejó mamá en realidad? Quiero decir, sé que ustedes nunca tuvieron mucho dinero. La casa está pagada, ¿verdad? And there's probably a small life insurance policy. Estudié su rostro, buscando cualquier rastro del niño que solía trepar a mi regazo para escuchar cuentos antes de dormir. Todo lo que vi fue a un hombre calculando números. ¿Por qué quieres saberlo? Es porque nos preocupamos por ti, dijo Sofía rápidamente. Queremos asegurarnos de que estés financieramente seguro. ¿Y? Si no hay mucho dinero, Marcos y yo queremos ayudar. Lo hemos hablado y creemos que deberías venir a vivir con nosotros a Chicago. Sí, dijo Marcos, entusiasmado con el tema. Tenemos esa habitación adicional, y te encantaría la ciudad. Hay mucho que hacer. Museos, restaurantes. No te quedarías atrapado aquí con nada más que recuerdos. Pensé en su habitación adicional. La había visto una vez durante una breve visita hace 2 años. Era la oficina en casa de Sofía, llena de muebles caros y su colección de bolsos de diseñador. La idea de vivir en ese espacio, rodeado de sus cosas, dependiendo de su caridad, me dio escalofríos. Me gusta estar aquí, dije. Pero, papá, sé práctico, dijo Marcos, adoptando ese tono condescendiente que yo había aprendido a odiar. ¿Qué vas a hacer dando tumbos tú solo en esta casa vieja y grande? Y los costos de mantenimiento por sí solos deben estar asfixiándote. La casa no es tan grande y yo puedo encargarme del mantenimiento. Sofía se inclinó hacia adelante, con expresión sincera. Esteban, sabemos que esto es difícil de escuchar, pero ya no eres tan joven como antes. ¿Qué pasa si te caes y te rompes la cadera? ¿Y si tienes un ataque al corazón? Aquí afuera, podrías pasar días tirado antes de que alguien te encuentre. Claramente habían ensayado estos argumentos. Cada preocupación que planteaban estaba diseñada para hacerme sentir desamparado, dependiente, necesitado de su rescate. Hay algo más, dijo Marcos, y pude escuchar la renuencia en su voz, como si no quisiera mencionar algo desagradable. Hemos estado hablando con algunas personas, y hay preocupaciones sobre tu estado mental. Papá, has pasado por un trauma, perder a mamá, estar solo, lidiar con todo este estrés. A veces, las personas en tu situación no toman las mejores decisiones. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Qué tipo de decisiones? Sofía metió la mano en su bolso y sacó una tarjeta de presentación. Te programamos una cita con el doctor Reginald Hayes.
Es un psiquiatra geriátrico que se especializa en ayudar a los adultos mayores a sobrellevar la pérdida y la transición. No necesito un psiquiatra. No se trata de necesidad, papá, dijo Marcos. Se trata de obtener ayuda profesional para asegurarnos de que estás pensando con claridad, especialmente si vas a tomar decisiones financieras. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita, de su preocupación, de su repentino interés en mi bienestar. Pensaban que yo no era mentalmente competente para manejar el patrimonio de Margarita. ¿Qué decisiones financieras? Pregunté. Bueno, lo que sea que haya dejado mamá, dijo Marcos. Incluso si son solo unos miles de dólares, quieres tomar decisiones inteligentes sobre cómo manejarlo. ¿Crees que no soy capaz de tomar decisiones inteligentes? Papá, estás de luto, dijo Sofía suavemente. El dolor afecta el juicio. Hemos leído sobre eso. Las personas en tu situación a menudo toman decisiones impulsivas. Me puse de pie abruptamente, con la rabia subiendo por mi pecho. Creo que deberían irse. Tanto Marcos como Sofía parecieron sorprendidos, como si esta posibilidad no se les hubiera cruzado por la cabeza. Papá, solo estamos tratando de ayudar, dijo Marcos. No, no es así. Están tratando de convencerme de que estoy perdiendo la cabeza para poder controlar el dinero que haya dejado tu madre. Eso no es verdad, protestó Sofía, pero su voz había perdido parte de su suave calidez. Estamos genuinamente preocupados por tu bienestar. ¿Mi bienestar? Repetí. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando tu madre se estaba muriendo en el hospital? ¿Dónde estaba cuando la enterraron? No te importó acortar tus vacaciones en Europa para su funeral, pero ahora te preocupa mi bienestar. El rostro de Marcos se puso rojo. Eso no es justo, papá. Te explicamos lo del viaje. El momento fue perfecto, interrumpí. Porque si hubieras venido al funeral, si hubieras mostrado un mínimo de decencia, habrías tenido algo de credibilidad cuando te presentaste aquí fingiendo que te importa. Sofía se puso de pie y su máscara de simpatía finalmente se cayó. Esteban, estás siendo irracional. Volamos todo este camino para ayudarte y nos estás atacando. ¿Ayudarme con qué exactamente? No has mencionado una sola cosa sobre tu madre. No has preguntado por el funeral, ni por sus últimos días, ni por cómo se sentía. Todo lo que has hecho es inventariar mi casa y cuestionar mi capacidad mental. Marcos también se levantó, con la mandíbula apretada con obstinada rabia. Bien, ¿quieres la verdad? Escuchamos que mamá podría haber dejado más dinero del que todos esperaban. Nos preocupa que no sepas cómo manejarlo, y que vayas a tomar decisiones estúpidas y a perderlo todo. Finalmente, la honestidad que había estado esperando. ¿Cómo te enteraste de eso? Marcos y Sofía intercambiaron otra mirada, y pude ver la calculadora funcionando detrás de sus ojos. Alguien de la oficina del abogado lo mencionó, dijo Sofía con cuidado. ¿De la oficina de Harold Brennan? Llamamos para preguntar sobre el patrimonio, admitió Marcos. Queríamos asegurarnos de que no te estuvieran cobrando de más por los servicios legales. Habían llamado a la oficina de Harold para pescar información sobre el patrimonio de Margarita. Los buitres habían estado rondando incluso antes de llegar. Lárguense, dije en voz baja. Papá, lárguense de mi casa ahora mismo. El rostro de Marcos se endureció y por un instante vi algo horrible destellar en sus ojos. Estás cometiendo un error, papá. Vas a necesitarnos. No, dije, caminando hacia la puerta principal y abriéndola. Realmente no lo haré. Sofía tomó su bolso y se puso de pie, perdiendo la compostura por completo. Esto es exactamente lo que nos preocupaba. No estás pensando con claridad, Esteban. Estás alejando a la gente que te ama. La gente que me ama, repetí, claro. Mientras caminaban hacia la puerta, Marcos se dio la vuelta una vez más. Papá, te daremos algo de tiempo para que te calmes, pero no vamos a rendirnos contigo. Volveremos. Sonó menos como una promesa y más como una amenaza. Después de que se fueron, me senté en la sala con el corazón acelerado por la confrontación. A través de la ventana, los vi sentarse de nuevo en su auto de alquiler, teniendo otra conversación intensa. Sofía gesticulaba con rabia, y Marcos negaba con la cabeza. Se quedaron allí sentados durante casi 10 minutos, antes de finalmente marcharse. Tomé mi teléfono y llamé a la oficina de Harold Brennan. Cuando respondió, pude escuchar la preocupación en su voz. Señor Morrison, ¿está todo bien? Se quitan de ir, dije.
Marcos y su esposa. ¿Cómo salió todo? Pensé en la preocupación calculada de Marcos, la falsa simpatía de Sofía, su evidente intento de hacerme declarar mentalmente incompetente, exactamente como Margarita dijo que pasaría. Esa noche, después de que Marcos y Sofía se fueron, no podía quedarme quieto. Su visita me había afectado más de lo que quería admitir. No por sus amenazas o su evidente codicia, sino por lo mucho que se habían equivocado sobre con quién estaban lidiando. Pensaban que yo era un anciano en duelo, confundido y vulnerable, fácil de manipular. No tenían idea de que Margarita amablemente me había preparado exactamente para este momento. Regresé a la cómoda de Margarita, la que había estado evitando desde que encontré el álbum de fotos semanas atrás. Esta vez buscaba algo específico. Margarita había sido meticulosa con el mantenimiento de registros, con la documentación de las cosas. Si realmente había estado planeando protegerme de Marcos, tenía que haber más pruebas que me... En el cajón de abajo, debajo de sus suéteres de invierno, encontré lo que buscaba. Una pequeña caja de madera, de esas que se usan para guardar joyas. Pero cuando la abrí, encontré algo mucho más valioso. Cartas, decenas de ellas, todas con la letra de Margarita, todas dirigidas a mí, pero nunca enviadas. Llevé la caja a la mesa de la cocina y comenzó a leer bajo la luz de la lámpara del techo. La primera carta estaba fechada hace 3 años, justo después de la boda de Marcos y Sofía. Mi queridísimo Esteban, comenzaba, necesito escribir esto, porque creo que todavía no puedo decirlo en voz alta. Estoy preocupada por Marcos, el niño que criamos, el hijo que amamos. Se está convirtiendo en alguien a quien no reconozco. Sofía lo ha convencido de que lo estamos frenando, de que nuestra vida sencilla está de alguna manera por debajo de él. Hoy me dijo que nuestra casa era vergonzosa. Dijo que le daba pena traer a sus amigos aquí porque los muebles son viejos y la alfombra necesita cambiarse. Cuando le recordé que esta es la casa donde creció, donde le preparábamos todas sus comidas favoritas y le leíamos cuentos antes de dormir, simplemente se encogió de hombros y dijo: «Eso fue hace mucho tiempo, mamá. Tengo miedo de que lo estemos perdiendo, Esteban. Y tengo miedo de lo que pueda hacer si cree que hay dinero de por medio». Dejé la carta, con las manos temblorosas. Margarita había visto venir esto hace 3 años. La siguiente carta estaba fechada 6 meses después. «Esteban, necesito contarte sobre la conversación que tuve hoy con Marcos. Llamó para pedir dinero otra vez, $5,000 esta vez, para una oportunidad de inversión que encontró Sofía. Cuando le dije que no teníamos ese dinero disponible, se enojó. Dijo: «Mamá, tú y papá están sentados sobre una mina de oro con esta casa. Podrían venderla, mudarse a un departamento lindo, y tener suficiente dinero para ustedes, y para ayudar a su familia». Le dije que no queríamos vender nuestra casa, y su respuesta me heló la sangre. Dijo: «Bueno, cuando sean mayores y ya no puedan cuidar de sí mismos, Sofía y yo tendremos que tomar esas decisiones por ustedes de todos modos. Esteban, nuestro hijo ya está planeando controlar nuestras vidas. No puedo permitir que te haga eso a ti». Se me heló la sangre. Marcos había estado planeando esto durante años, esperando que nos volviéramos vulnerables para poder intervenir y tomar el control. Seguí leyendo, carta tras carta, que documentaban la transformación gradual de Marcos de un hijo negligente a un depredador potencial. Margarita había grabado conversaciones telefónicas donde él se quejaba de nuestro estilo de vida, guardado mensajes de texto donde hacía comentarios crueles sobre nuestra edad y capacidad mental, y conservado copias de correos electrónicos donde él y Sofía discutían nuestra situación como si fuéramos problemas por resolver en lugar de padres a los que amar. Pero fue la última carta la que me rompió el corazón. Estaba fechada apenas 2 meses antes de que Margarita muriera. «Mi amado Esteban, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, y que estás enfrentando a Marcos solo. Ruego a Dios estar equivocada con. Ruego que mi pérdida lo despierte, y le recuerde el hombre que criamos. Pero si tengo razón, si viene a ti no con amor, sino con codicia, entonces necesitas saber hasta dónde llegué para protegerte. He estado grabando nuestras conversaciones con Marcos durante el último año. Sé que se siente como una traición, pero necesitaba pruebas de sus intenciones. Las grabaciones están en nuestra caja de seguridad en el banco,
junto con copias de todos los mensajes de texto y correos electrónicos. Harold tiene la llave y la autorización legal para acceder a ellos si es necesario. Esteban, también necesito confesarte algo. El dinero, todo, lo gané para ti. Cada propiedad de alquiler, cada inversión, cada dólar fue porque quería que estuvieras seguro cuando yo ya no estuviera. Quería que nunca tuvieras que depender de nadie, especialmente no de un hijo que te ve como una carga. Pero hay algo más. He estado en contacto con un investigador privado, alguien a quien Harold recomendó. Su nombre es Robert Chen, y ha estado investigando los antecedentes de Sofía. Lo que encontramos explicó gran parte del comportamiento de Marcos, y es información que necesitas tener. Sofía ha hecho esto antes, Esteban. Estuvo casada con un hombre mayor en California, un viudo con dinero. Lo convenció de cambiar su testamento y luego lo aisló sistemáticamente de su familia. Cuando él murió 2 años después, ella lo heredó todo. Sus hijos intentaron impugnar el testamento, pero Sofía había sido muy cuidadosa al establecer la tutela legal, alegando que el hombre era mentalmente incompetente. El patrón es exactamente el mismo que está intentando aplicar con Marcos y contigo. Se casa con hombres con herencias potenciales. Luego los manipula para que corten lazos con sus familias y le den el control. Marcos no es su primera víctima, y no será la última. Ruego que nunca necesites usar nada de esto, pero si lo haces, no lo dudes. Sofía es peligrosa, y ha convertido a nuestro hijo en su arma. Te amo, Esteban. Protégete. Mereces algo mucho mejor de lo que están planeando para ti. Me recosté en mi silla, atónito. Sofía era una depredadora profesional, y Marcos era solo otra víctima. Todo tenía sentido ahora. Su repentino interés en nuestra familia, su envenenamiento sistemático de Marcos contra nosotros, sus intentos calculados de hacerme parecer incompetente. Busqué mi teléfono y llamé al número de casa de Harold Brennan. Era tarde, pero esto no podía esperar. Harold, habla Esteban Morrison. Encontré las cartas de Margarita. ¿Todas? Creo que sí. Harold, ¿sabías lo del investigador privado? Sí. Margarita me pidió que le recomendara a alguien discreto. Robert Chen es muy bueno en lo que hace. ¿Su informe es realmente tan destructivo? Esteban, Sofía Morrison ni siquiera es su nombre real. Ha estado casada 4 veces, siempre con hombres mayores con dinero, y siempre termina heredándolo todo mientras las familias se quedan sin nada. Marcos está recorriendo el mismo camino que sus esposos anteriores. Me sentí enfermo del estómago. Marcos lo sabe. Lo dudo. Los hombres como Marcos no hacen las preguntas difíciles cuando están cegados por la obsesión. Pero Esteban, hay algo más que necesitas saber. Robert Chen todavía está vigilando las actividades de Sofía. Ha estado haciendo averiguaciones para que te declaren mentalmente incompetente. Ya se puso en contacto con 3 firmas de abogados diferentes para impugnar el testamento de Margarita. Se está moviendo rápido. Ha hecho esto antes, conoce el sistema, sabe cómo manipularlo. Pero Esteban, Margarita también anticipó esto. Las condiciones en su testamento no se limitan al comportamiento de Marcos. Están diseñadas específicamente para protegerte exactamente de lo que Sofía está planeando. ¿A qué te refieres? Si alguien intenta que te declaren mentalmente incompetente, sin evidencia médica clara de demencia u otro deterioro cognitivo, si alguien intenta obligarte a ir a un asilo de ancianos o manipularte para que le firmes un poder notarial, todo el patrimonio pasa inmediatamente a un fideicomiso irrevocable. Marcos no recibe nada, Sofía no recibe nada, y tú quedas protegido por un equipo de abogados que Margarita ya dejó pagados. Casi me río. Incluso desde el más allá, Margarita seguía protegiéndome. Hay más, continuó Harold. Margarita también estableció un sistema de monitoreo. Si no te comunicas con mi oficina una vez a la semana, o si pareces estar bajo presión cuando lo haces, el fideicomiso se activa automáticamente. Ella pensó en todo. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos. Sofía hará su movimiento pronto. A las mujeres como ella no les gusta esperar. Cuando lo haga, estaremos listos. Después de colgar, me quedé sentado en la cocina durante mucho tiempo, rodeado por las cartas de Margarita. Pensé en Marcos, el niño pequeño que solía ayudarme a rastrillar las hojas en otoño, que insistía en usar el sombrero de su padre para verse más grande. En algún momento del camino,
Ese niño se había perdido, reemplazado por un extraño que me veía como un obstáculo para su herencia. ¿Sí? Pero mientras leía las cartas de Margarita una vez más, me di cuenta de algo importante. Margarita no solo me había estado protegiendo de Marcos y Sofía, había estado protegiendo a Marcos de sí mismo. Si seguía adelante con su plan, si intentaba que me declararan incompetente o me manipulaba para darle el control, lo perdería todo. Las condiciones del testamento se activarían y él se quedaría sin nada más que el conocimiento de que su codicia le había costado toda su herencia. Margarita le había dado una última oportunidad para recordar quién solía ser, para elegir el amor sobre el dinero, para ser el hijo que ella había criado en lugar del hombre que Sofía había creado. Me descubrí deseando, a pesar de todo, que tomara la decisión correcta. Pero al pensar en su visita de esa tarde, en la mirada calculadora de sus ojos y la sonrisa depredadora en el rostro de Sofía, supe que no sería así. Mañana harían su movimiento, y cuando lo hicieran, descubrirían que Margarita Morrison había sido mucho más formidable de lo que jamás imaginaron. Las cartas también me habían mostrado algo más. Margarita no solo se había estado preparando para protegerme, se había estado preparando para salvar a Marcos de sí mismo. Cada condición del testamento, cada salvaguarda legal, cada prueba que había reunido, estaba diseñada para obligarlo a confrontar en lo que se había convertido. Era el último regalo de Margarita para nuestro hijo, la oportunidad de recordar quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde. Pero, conociendo a Sofía, sabiendo lo que les había hecho a otras familias, dudaba que Marcos la aprovechara. 3 días después de encontrar las cartas de Margarita, hicieron su movimiento. Estaba tomando mi café de la mañana cuando 2 autos con aspecto oficial se estacionaron en mi entrada. Marcos bajó del primero, junto con Sofía, y un hombre con un traje caro que llevaba un maletín. Del segundo auto bajó una mujer con una tabla de apoyo y otro hombre que prefería estar en cualquier otro lugar del mundo. Los observé a través de la ventana de la cocina, notando cómo Sofía dirigía al grupo, como un general posicionando a sus tropas. Señaló hacia diferentes partes de la casa, habló en voz baja con el hombre del maletín y revisó algo en su teléfono. Marcos se quedó un poco apartado del grupo, luciendo incómodo pero decidido. Sonó el timbre, seguido inmediatamente por golpes fuertes en la puerta. Me tomé mi tiempo para abrir. Cuando abrí la puerta, el hombre del maletín dio un paso al frente. Señor Morrison, soy el abogado David Walsh. Estoy aquí representando a su hijo Marcos en un asunto de grave preocupación con respecto a su competencia mental y la seguridad de su persona. ¿Ah, sí? Detrás de él, Sofía prácticamente vibraba de anticipación. La mujer de la tabla de apoyo se presentó como la doctora Sandra Reeves, especialista en geriatría. El hombre de aspecto incómodo era aparentemente un trabajador social llamado Tom Bradford. Señor Morrison, dijo la doctora Reeves con una voz ensayada y condescendiente. Su hijo ha expresado serias preocupaciones sobre su capacidad para cuidar de sí mismo y tomar decisiones financieras acertadas. Estamos aquí para realizar una breve evaluación para garantizar su bienestar. ¿Y si me niego? El abogado Walsh aclaró su garganta. Señor, tenemos una orden judicial para una evaluación de competencia mental. Si se niega a cooperar, tendremos que involucrar a las fuerzas del orden. Miré a Marcos, buscando en su rostro cualquier señal del niño que había criado. ¿Es esto realmente lo que quieres, hijo? Por un momento algo brilló en sus ojos. Duda, tal vez, o vergüenza. Pero Sofía se acercó a él, tocándole el brazo con la mano, y lo que fuera que había vacilado en su interior volvió a solidificarse. Papá, hacemos esto porque te amamos, dijo. Pero su voz sonaba vacía, ensayada. Di un paso atrás y los dejé entrar. Durante las siguientes 2 horas, soporté la experiencia más humillante de mi vida. La doctora Reeves me hizo preguntas diseñadas para hacerme parecer confundido y desorientado. Me pidió que realizara tareas sencillas y luego escudriñó mis respuestas como si buscara signos de demencia. El trabajador social caminó por mi casa, tomando notas sobre problemas de seguridad y signos de descuido personal. Mientras tanto, Sofía se acomodó en mi sala. Sus ojos se movían constantemente, catalogando todo lo que tuviera valor. Tomó la caja de música antigua de Margarita, examinándola de cerca antes de dejarla con evidente aprobación. El abogado Walsh
Pasó la mayor parte del tiempo preguntándome sobre mis finanzas, mi comprensión del patrimonio de Margarita y mis planes para el futuro. Cada pregunta estaba diseñada para establecer que yo era mentalmente incompetente o financieramente irresponsable. Señor Morrisus, dijo finalmente, ¿está consciente de que su difunta esposa dejó un patrimonio sustancial? Lo estoy. ¿Y comprende las complejidades involucradas en la administración de tales activos? Comprendo que tengo un abogado que me ayuda. Pero seguramente reconoce que alguien en su situación, lidiando con el duelo y viviendo solo, podría beneficiarse de la ayuda familiar para tomar estas decisiones importantes. Miré a Marcos, que se miraba los zapatos como si contuvieran los secretos del universo. ¿Alguien en mi situación? Repetí. ¿Quieres decir alguien viejo y estúpido? Papá, dijo Marcos rápidamente, nadie piensa que eres estúpido. Solo pensamos. ¿Qué piensas, Marcos? Interrumpí. Con tus propias palabras, no con lo que te dijeron que dijeras. Su rostro se sonrojó. Creo que no estás manejando bien la muerte de mamá. Creo que estás solo y confundido. Y creo que Sofía y yo podemos ayudarte. ¿Ayudarme cómo? Sofía se inclinó hacia adelante, con voz dulce como la miel. Esteban, encontramos un hermoso asilo para adultos mayores en Chicago. Es muy exclusivo, con maravillosas comodidades. Tendrías tu propio departamento, pero también acceso a atención médica y actividades sociales. No tendrías que preocuparte por mantener esta casa tan grande, ni por administrar asuntos financieros complicados. ¿Qué pasa con mi casa? ¿Con el patrimonio de Margarita? Bueno, intervino el abogado Walsh. Naturalmente, su hijo necesitaría un poder notarial para encargarse de la venta de la propiedad y la administración de sus activos. Es una gran responsabilidad, pero Marcos está preparado para asumir esa carga por usted. Es la carga de heredar más de $1 millón. Pobre Marcos. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 62 años. Necesito hacer una llamada. Papá, dijo Marcos con la ansiedad asomando en su voz, no necesitas llamar a nadie. Nosotros podemos encargarnos de todo. Voy a llamar a mi abogado. Eso no es necesario, dijo Sofía rápidamente. Todos somos familia aquí. Podemos resolver esto juntos. Caminé hacia la cocina y marqué el número de Harold Brennan. Harold, están aquí, todos ellos tal como lo predijo Margarita. ¿Estás listo? Estoy listo. Cuando regresé a la sala, Harold ya estaba conmigo, junto con Robert Chen, el investigador privado, y otro hombre a quien yo no conocía. Caballeros, damas, dijo Harold amablemente. Soy Harold Brennan, el abogado del señor Morrison. Este es Robert Chen, investigador certificado, y el detective James Murphy, de la División de Fraudes de la Policía Estatal. El rostro de Sofía se quedó completamente pálido. Debe haber algún error, dijo el abogado Walsh. Pero su voz había perdido autoridad. Harold abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. No hay. Estamos aquí porque Margarita Morrison anticipó exactamente este escenario. Lo documentó todo. Extendió fotografías sobre mi mesa de centro. Fotos de Sofía, con sus esposos anteriores, copias de actas de defunción, documentos legales que mostraban el patrón de matrimonios, herencias y circunstancias sospechosas. Sofía Morrison, también conocida como Sofía Blackwell, Sofía Chen y Sofía Rodríguez, dijo formalmente el detective Murphy, está bajo investigación por abuso financiero de adultos mayores y conspiración para cometer fraude. Marcos parecía confundido, mirando las fotografías como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. ¿Qué es esto? Estas son fotos de tu esposa con sus esposos anteriores, dijo Harold con suavidad. Todos hombres mayores, todos con patrimonios sustanciales y todos fallecidos en circunstancias que beneficiaron financieramente a la señora Morrison. Eso es imposible, dijo Marcos, pero su voz era débil. Robert Chen dio un paso al frente. Señor Morrison, su esposa se ha casado 4 veces en los últimos 12 años. Cada matrimonio siguió el mismo patrón. Elegir como objetivo a un hombre mayor con dinero, aislarlo de su familia, establecer el control legal sobre sus finanzas, y luego heredarlo todo cuando muere. Sofía finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. Yo amaba a esos hombres. Sus muertes fueron naturales. Naturales sí, interrumpió el detective Murphy, pero convenientemente oportunas. Y en cada caso, usted había convencido al hombre de cambiar su testamento poco antes de su muerte.
dejando fuera a sus hijos y heredándole todo a usted. Marcos miraba a Sofía como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Es esto verdad? Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de lágrimas. Marcos, no puedes creer esto. Esta gente está intentando ponerte en mi contra. Te amo. Amo a tu padre. Pero la máscara se había caído, e incluso Marcos podía ver la verdad ahora. Harold sacó otro documento. Marcos, esta es una grabación que tu madre hizo de una conversación que tuvo con Sofía el año pasado. ¿Te gustaría escucharla? Marcos asintió sin decir palabra. Harold presionó reproducir en una pequeña grabadora, y la voz de Margarita llenó la habitación, clara y fuerte. Sofía, sé lo que estás planeando. Sé lo de los otros esposos, las otras familias que has destruido. No le harás eso a Esteban. Luego la voz de Sofía, fría y calculadora. No puedes probar nada, Margarita. Aun cuando te hayas ido, Esteban necesitará a alguien que lo cuide. Alguien que entienda cómo funcionan estas cosas. ¿Te refieres a alguien que sabe cómo manipular a hombres de edad avanzada para que le cedan sus bienes? Me refiero a alguien que no es mental a la hora de conservar casas viejas y vivir en el pasado. Esteban merece algo mejor que pudrirse en este pueblucho provinciano. Esteban merece algo mejor que ser tu próxima víctima. La grabación continuó durante varios minutos más, con Sofía detallando sus planes para Marcos y para mí de una manera espeluznante. Hablaba de hacerme declarar incompetente, de vender la casa y trasladarme a una institución donde pudiera controlar mi acceso al dinero y a la representación legal. Cuando la grabación terminó, la habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Marcos. Marcos, dije en voz baja, mírame. Levantó la mirada y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas reales, no la emoción calculada que Sofía le había enseñado a fingir. Lo siento, papá. Lo siento mucho. No lo sabía. Pensé que me amaba. Sí te amaba, dije. Amaba lo que podías darle. El abogado Walsh ya se había retirado discretamente, alegando que le habían dado información falsa sobre el caso. La doctora Reeves y el trabajador social lo siguieron poco después. Su evaluación ordenada por el tribunal de repente ya no era necesaria. Sofía hizo un último intento por salvar su plan. Marcos, no puedes dejar que destruya nuestro matrimonio con mentiras y celos. Estoy esperando un hijo tuyo. Era una jugada desesperada. Pero Marcos ya había escuchado suficiente. No, no lo estás, dijo en voz baja. Me dijiste la semana pasada que nunca querías tener hijos. Dijiste que arruinarían tu figura. La compostura de Sofía finalmente se rompió por completo. Las lágrimas cesaron. La voz dulce desapareció, y lo que quedó fue feo y frío. Todos se van a arrepentir de esto. Oroña. Ese viejo no vivirá para siempre, y cuando muera, me aseguraré de que no resicias nada. El detective Murphy dio un paso al frente. Señora, necesito que venga conmigo. Tenemos algunas preguntas sobre sus matrimonios anteriores. Mientras se llevaban a Sofía esposada, ella se volvió una última vez. Marcos, no dejes que te pongan en mi contra. Soy lo mejor que te ha pasado en la vida. Después de que se fueron Marcos y yo, nos sentamos en mi sala, rodeados de las pruebas de la traición de su esposa. Harold y Robert Chen nos habían dejado solos para hablar. Papá, no sé cómo arreglar esto, dijo Marcos finalmente. Algunas cosas no se pueden arreglar, hijo. Solo se puede aprender de ellas. ¿Podrás perdonarme algún día? Miré a mi hijo. Lo miré de verdad, y por primera vez en años, vi al niño que había criado en lugar del hombre que Sofía había moldeado. Te perdono, dije, pero Marcos, esto no puede volver a suceder. Si quieres ser parte de mi vida, tiene que ser porque quieres a un padre, no porque quieres una herencia. Asintió, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Qué pasa ahora? Ahora tú debes descubrir quién eres sin ella, y yo debo descubrir cómo vivir sin tu madre. 6 meses después, Marcos y yo cenábamos juntos cada domingo. Él había regresado de Chicago, había conseguido un trabajo en el banco local, y poco a poco estaba reconstruyendo la vida que Sofía lo había convencido de abandonar. Nunca preguntó por el patrimonio de Margarita, nunca mencionó el dinero. Cuando le ofrecí ayudarlo con el pago inicial de una casa pequeña, lo aceptó como un regalo, no como un derecho. Sofía se declaró culpable de múltiples cargos de fraude y abuso de adultos mayores. Fue sentenciada a 12 años de prisión, y su condena permitió a las familias de sus víctimas anteriores recuperar parte de las herencias robadas.
Sigo viviendo en la casa que Margarita y yo compartimos, rodeado de su recuerdo y del amor que construimos juntos. Ya no me siento solo. Marcos me visita a menudo y me he vuelto a conectar con viejos amigos a los que había descuidado durante los años difíciles. But the greatest gift Margaret gave me wasn't the financial security she'd secretly built for us. It was the knowledge that even in death, she was still protecting me, still loving me, still making sure I would never have to face the world alone. A veces, el amor significa dejar ir, otras veces significa aferrarse. Margarita conocía la diferencia y me enseñó que la verdadera familia no se trata de sangre u obligación. Se trata de elegir amar a alguien incluso cuando no puede corresponderte de la manera que mereces. Marcos finalmente eligió el amor y al hacerlo, eligió ser mi hijo de nuevo. Esa elección marcó toda la diferencia. Ahora, tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo, y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras dos historias que son las favoritas del canal. Gracias por ver hasta aquí.